Saludar a nuestra corresponsal allá en Bolivia, Alina Duarte. Alina Duarte, te saludo y bueno, en momentos en que acá andan agarrados del chongo en Morena, el MAS demuestra que sí se puede juntar, reunir y hacer frente en convicciones, y Bolivia le dice no a la dictadura, no al golpe de Estado, no a los golpistas, no a los espurios, no a lo antidemocrático, no a la ultraderecha. Mi querida Alina Duarte, te saludamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Así es, continúo aquí en La Paz, Bolivia, donde todavía estamos esperando este recuento de votos de manera oficial. Sin embargo, pues todas las encuestas dan ya la victoria al candidato del Movimiento al Socialismo, Lucho Arce, Luis Arce, ¿no? Toda la gente habla de Lucho, de la victoria que se dio el día de ayer. Y bueno, efectivamente, esto ha sido un proceso, esto ha sido una suma de de todas las confluencias, de todos el mismo interés que tenían distintas organizaciones, distintos actores. No nada más fueron dos candidatos que emergieron de la nada una vez que no estaba Evo Morales aquí en el país. Ha sido la suma de todo un proceso de reorganización, de contradicciones, de autocrítica bastante severa dentro de las filas del Movimiento al Socialismo, que ya lo hemos hablado durante mucho tiempo. Habían estado sobre todo ya en un rol muy burocrático en algunos momentos, que era alguno de los reclamos que incluso lo hacía la misma militancia, el no responder a ciertos intereses, a ciertas demandas en específico, a no avanzar, por ejemplo, en una agenda feminista, en no avanzar en un discurso en torno a los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, había un montón de demandas que después de 14 años todavía había muchísimas dificultades para avanzar en ellas. Sin embargo, pues lo que vimos ayer fue justamente esta organización popular que viene desde sindicatos, organizaciones, militantes del partido, sobre todo una estructura muy popular, clase media baja, pensando sobre todo en esta redistribución de la riqueza, que yo lo he dicho en muchas ocasiones, Vicente. Ni siquiera el mismo Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial fueron capaces de negar la disminución en la pobreza, el incremento en el tema de la salud, de la vivienda, de la educación. Es decir, hubo avances innegables. Sin embargo, pues estas contradicciones o esta falta de debate interno, de mostrar un interés común, pues había desarticulado un poco al movimiento, que tuvo que reconfigurarse lamentablemente después de un golpe de Estado. La victoria ha sido de tal contundencia que ha habido ya bastantes movimientos en estas últimas horas dentro del gabinete, sobre todo del gobierno de facto de Yanine Áñez. Ya no están en el gobierno el que fuera el ministro del Interior, Arturo Murillo, quien ha lanzado bastantes amenazas en diferentes ocasiones, no solo contra militantes del Movimiento al Socialismo, sino también contra los observadores que habíamos venido aquí, pero también del ministro de Educación. En apenas 24 horas ya se están moviendo todos los tableros, incluso gente de las Fuerzas Armadas ha salido a decir y a poner quejas de cómo es que se orquestaron esos días siguientes después del golpe, tratando evidentemente de sembrar esa idea de que ellos no eran los responsables, sino quienes les ordenaban, ¿no? Viendo esta de fuera. Bueno, vamos a ver si podamos mejorar la comunicación, la conexión con Alina Duarte, nuestra corresponsal, en esta cobertura de Sin Censura desde el lugar de la noticia allá en Bolivia. Estamos esperando que podamos conectarnos mejor con Alina Duarte, porque desafortunadamente había fallas en esta comunicación México, Chicago, Bolivia, y precisamente allá en Bolivia, en donde el MAS da una, pues por qué no decirlo, una lección a los movimientos de izquierda de América Latina, y genera, si me apura tantito, un eje La Paz, Buenos Aires, Ciudad de México, que puede incluir a Quito, si se viene en los procesos electorales la victoria para los personajes que apoya el expresidente Rafael Correa, a quien bajaron a través
de argucias judiciales y legales. Y bueno, pues hay que decir que es tan duro el golpe para los golpistas, aunque suene a trabalenguas, que no se necesita, todo parece indicar, una segunda vuelta para determinar al nuevo presidente de Bolivia. Y bueno, pues en cualquier momento nos enlazamos nuevamente con Alina Ahí Duarte está. en cuanto me digan, Ahí me compañeros. escuchas, Vamos a ver si Vicente. ya tenemos a Alina Duarte. Alina, nuevamente voy contigo. Así es, pues ha sido bastante contundente en realidad. Querido Vicente, que no va a ser necesaria, todo indica, esta primera vuelta. Sin embargo, todavía estamos esperando los resultados oficiales. Es por eso que no hemos visto estas imágenes de fiesta, de celebración. La dirigencia, los candidatos electos, las dirigencias del Movimiento al Socialismo han decidido todavía no hacer festejos, hasta esperar hasta que las autoridades sean quienes lancen este anuncio de que no será necesaria una segunda vuelta. Esto puede ocurrir en las siguientes horas. Es normal que todavía se esté tardando el cómputo, dado que hay áreas muy rurales donde la comunicación es bastante complicada. Lo vemos ahora mismo que aún estando en La Paz, a veces las comunicaciones llegan a ser un poco más complicadas. Entonces, en esa responsabilidad, sabiendo que la última vez la incertidumbre costó decenas de vidas, decenas de personas que fueron perseguidas, encarceladas, pues por eso no se ha celebrado todavía, no se ha llamado a algunos mítines, pero bueno, la verdad es que todavía hay mucho por delante, todavía hay, la verdad es que la gente hoy, el clima de este país, el clima postelectoral, la verdad ha sido bárbaro, tranquilo, la gente está haciendo sus actividades, la gente ha continuado con su vida. La verdad es que todavía ya se puede sentir esa seguridad de que hay certidumbre, no como un año atrás que los medios de comunicación, la OEA, ¿no? Esta facción golpista generaron pues todo un caos que terminó lamentablemente en muerte, exilio, persecución y encarcelamiento. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante las próximas horas, que ya se vaya terminando este conteo que viene sobre todo tarde de las áreas rurales, pero también recordarle al auditorio y hacerle saber que el día de hoy, pues el presidente Andrés Manuel a través de su cuenta de Twitter felicitó justamente a Luis Alberto Arce Catacora, quien dijo: triunfó ayer en las elecciones presidenciales de Bolivia, celebramos que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática, y saludó a organizaciones sociales, pueblos originarios, a Evo, al MAS y al pueblo boliviano. Esto fue respondido por el mismo Evo Morales, agradeciendo también el rol que jugó México en este golpe de Estado. Entonces, bueno, habrá muchas lecciones. Yo todo el tiempo estoy insistiendo que sacar de este proceso, querido Vicente, a un año justamente de este golpe de Estado. Entonces, pues ya veremos en qué culmina este conteo de votos, estos festejos y una transición que se espera para las próximas 2 o 3 semanas. Se esperaba esta segunda vuelta, que ya no va a ser necesaria, para el 22 de noviembre. Sin embargo, se adelantará la toma de protesta, dado que era un gobierno de transición que al final se prolongó por múltiples motivos durante casi un año. Entonces, las próximas semanas estaremos viendo esta toma de protesta por parte de Luis Arce y David Choquehuanca. Vicente. Alina, para despedirte, ¿te sorprendió lo rápido con lo que Jeanine Áñez sale a admitir los resultados preliminares, todavía no oficiales? ¿Te sorprende la admisión de la derrota? Porque hay que decir que fue uno de los factores, la OEA, para el golpe de Estado, avalar el golpe de Estado contra Evo Morales, que Luis Almagro haya salido a aceptar esto que apuntan las encuestas de salida. Pues mira, en realidad lo que me sorprendió, Vicente, fue que lo estén haciendo por la vía democrática. Claramente estas personas han demostrado que no necesariamente creen en las instituciones. Me sorprende que no se haya negado ya a esta victoria, porque es de una forma contundente. Y hay que repetirlo. El año pasado también el Movimiento al Socialismo fue el ganador de este proceso. Incluso estos medios corporativos como el New York Times salió a aceptar que no había muestras de fraude. El MIT, el Center for
for Economic and Policy Research en Washington, D.C., todos estos organismos dieron cuenta de que no hubo un fraude como los medios de comunicación y justamente la OEA quisieron hacer creer. Entonces, la victoria no es sorpresa. Hace un año ya habían ganado estos candidatos, ya había ganado en ese caso Evo Morales. Entonces, no es sorprendente que lo único que logró la ultraderecha fue afianzar esa organización popular, acrecentarla en los lugares más golpeados por la crisis sanitaria, por la crisis social y sobre todo también barrios, comunidades que fueron discriminadas, que fueron atacadas simplemente por ser indígenas. Todo eso lo único que hizo fue incrementar incluso la victoria del movimiento al socialismo. Entonces, la victoria en sí no era sorpresa. Creo que todas las encuestas incluso apuntaban, y lo decía yo aquí en este mismo espacio días antes, todo apunta a que iban a ser los ganadores. La pregunta era con cuánto iban a ganar. Y ese cuánto, lo único que hizo la derecha fue fortalecer a los movimientos, lamentablemente, y hay que decirlo, y esto es algo que ha insistido mucho el mismo movimiento al socialismo, costó muchísimas vidas. Estas victorias tienen que ver con los muertos de las comunidades de Sacaba y de Sencata. Decenas de personas fueron asesinadas repudiando este golpe y de los cuales los grandes medios no hicieron eco alguno. Entonces, lo único que hicieron fue fortalecer e incrementar esa victoria. Entonces, el hecho de que haya sido por más del 50% ha presionado sobre este gobierno de facto para recordarles lo que ya se les había dicho hace un año, que ellos no eran mayoría, que ellos no eran los representantes del pueblo y que ahora es más contundente. Entonces, no les queda de otra. La pregunta más bien sería, Vicente, ¿qué va a hacer México siendo parte de la OEA? Teniendo la experiencia que tiene de Bolivia, teniendo la experiencia que hemos visto de Venezuela, que solo se han dedicado a desestabilizar, a hacer toda la injerencia imperialista posible, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si van a dejar o la OEA de plano no se va a meter con México. Esa es la gran interrogante para nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de México? ¿Qué decisión va a tomar México? En su momento Venezuela decidió retirarse, fue muy cuestionado en los medios de comunicación y después vino Bolivia y se entendió más por qué había que estar fuera de la OEA. Entonces, ahí lo dejo para las y los mexicanos, ¿no?, que nos están viendo, si realmente tenemos o no que presionar a nuestro gobierno a seguir o no en una organización que lo único que ha demostrado es que se mete en donde no le llaman, en donde los intereses de Estados Unidos no se ven representados y que a la menor provocación intentan golpes de Estado. Entonces, pues hay que ver qué es lo que ocurre, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos días, sobre todo aquí en Bolivia, una vez que se haga el recuento y sobre todo, pues pensar también, evidentemente, el rol de los medios de comunicación, el rol del ejército en lo que pueda pasar aquí en Bolivia y sobre todo también en México, Vicente. Recuerde que tenemos una amplia cobertura de la jornada electoral y postelectoral en nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV y Sin Censura Media, videos que nos envió Alina Duarte en su cobertura que realiza desde el lugar de la noticia. Y pues la pregunta para cerrar, Alina, ¿te quedas, te regresas ahora que renunció que los amenazaba? Pues mira, yo ahorita todavía tengo planes de quedarme un par de días más para ver qué es lo que pasa, hasta sobre todo, ya sabemos esto de que a veces se caen los sistemas y eso no sería sorpresa para nosotros los mexicanos. Entonces me voy a quedar al menos aquí otros 3 días para ver que se concluya este proceso, para ver también cómo festeja el pueblo boliviano y para seguirles informando y sacando lecciones, sacando estas entrevistas postelectorales que tal vez nos pueden servir y que deberían servirnos para la reflexión a todas y todos los mexicanos, Vicente. Mi querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te apoye en los diferentes espacios en redes. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook Alina Duarte Periodista, y también ahí en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Y nuevamente, gracias a todos por el apoyo. Hicieron esta cobertura posible y pues bueno, muchísimas gracias por cada uno de sus alientos, mensajes, por cada uno de sus pesitos, ¿no?, que hicieron posible todo esto. Entonces, muchísimas gracias a ti, Vicente, por la confianza, por prestar esta plataforma para esta cobertura y pues seguimos pa'lante, ni un paso atrás. Un abrazote. Eso, un abrazote, Alina. Estamos al pendiente mañana con la información que surja desde aquel país, Bolivia, que vive jornada electoral histórica, la primera después del golpe de Estado, para decir no a los golpistas.